Al pecar el hombre, a quien Dios había sometido toda la tierra, Dios maldijo a ésta en castigo de su crimen. Fue a buscar al hombre caído en la tierra, su residencia, como a una oveja perdida. Envió desde lo alto del cielo a su Hijo único para que se hiciera hombre, guiara a aquella oveja descaminada, tomara sobre él todos sus pecados en calidad de Cordero de Dios, y muriendo, diera satisfacción a la justicia divina. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, capítulo 51. La circuncisión de Jesús. Domingo, diciembre 2. Ardían varias lámparas en la gruta. Durante la noche se rezó largo tiempo y se entonaron cánticos. La ceremonia de la circuncisión tuvo lugar al amanecer. María estaba preocupada e inquieta. Había dispuesto por sí misma los paños destinados a recibir la sangre y a vendar la herida, y los tenía delante, en un pliegue de su manto. La piedra octogonal fue cubierta por los sacerdotes con 2 paños, rojo y blanco, encima, con oraciones y varias ceremonias. Luego uno de los sacerdotes se apoyó sobre el asiento, y la Virgen, que se había quedado envuelta en el fondo de la gruta del niño Jesús en brazos, se lo entregó a la criada con los paños preparados. José lo recibió de manos de la mujer y lo dio a la que había venido con los sacerdotes. Esta mujer colocó al niño cubierto con un velo sobre la cobertura de la piedra octogonal. Recitaron nuevas oraciones. La mujer quitó al niño sus pañales y lo puso sobre las rodillas del sacerdote que se hallaba sentado. José inclinóse por encima de los hombros del sacerdote y sostuvo al niño por la parte superior del cuerpo. 2 sacerdotes se arrodillaron a derecha e izquierda, teniendo cada uno de ellos uno de sus piececitos, mientras el que realizaba la operación se arrodilló delante del niño. Descubrieron la piedra octogonal y levantaron la placa metálica para tener a mano las 3 cajas de ungüento. Había allí aguas para las heridas. Tanto el mango como la hoja del cuchillo eran de piedra. El mango era pardo y pulido. Tenía una ranura por la que se hacía entrar la hoja, de color amarillento, que no me pareció muy filosa. La incisión fue hecha con la punta curva del cuchillo. El sacerdote hizo uso también de la uña cortante de su dedo. Exprimió la sangre de la herida y puso encima el ungüento y otros ingredientes que sacó de las cajas. La cuidadora tomó al niño y después de haber vendado la herida, lo envolvió de nuevo en sus pañales. Esta vez le fueron fajados los brazos que antes llevaba libres, y le pusieron en torno de la cabeza el velo que lo cubría anteriormente. Después de esto el niño fue puesto de nuevo sobre la piedra octogonal y recitaron otras oraciones. El ángel había dicho a José que el niño debía llamarse Jesús, pero el sacerdote no aceptó al principio ese nombre y por eso se puso a rezar. Vi entonces a un ángel que se le aparecía y le mostraba el nombre de Jesús sobre un cartel parecido al que más tarde estuvo sobre la cruz del Calvario. No sé en realidad si el ángel fue visto por él o por otro sacerdote. Lo cierto es que lo vi muy emocionado escribiendo ese nombre en un pergamino, como impulsado por una inspiración de lo alto. El niño Jesús lloró mucho después de la ceremonia de la circuncisión. He visto que José lo tomaba y lo ponía en brazos de María, que se había quedado en el fondo de la gruta con 2 mujeres más. María tomó al niño, llorando. Se retiró al fondo donde se hallaba el pesebre. Se sentó cubierta con el velo y calmó al niño dándole pecho. José le entregó los pañales teñidos en sangre. Se recitaron nuevamente oraciones y se cantaron salmos. La lámpara ardía, aunque había amanecido completamente. Poco después la Virgen se aproximó con el niño y lo puso en la piedra octogonal. Los sacerdotes inclinaron hacia ella sus manos cruzadas sobre la cabeza del niño
y luego se retiró María con el niño Jesús. Antes de marcharse, los sacerdotes comieron algo en compañía de José y de 2 pastores bajo la enramada. Supe después que todos los que habían asistido a la ceremonia eran personas buenas y que los sacerdotes se convirtieron y abrazaron la doctrina del Salvador. Entretanto, durante toda la mañana se distribuyeron regalos a los pobres que acudían a la puerta de la gruta. Mientras duró la ceremonia, el asno estuvo atado en sitio aparte. Hoy pasaron por la puerta unos mendigos sucios y harapientos, llevando envoltorios procedentes del Valle de los Pastores. Parecía que iban a Jerusalén para alguna fiesta. Pidieron limosna con mucha insolencia, profiriendo maldiciones e injurias cerca del pesebre, diciendo que José no les daba bastante. No supe quiénes eran, pero me disgustó grandemente su proceder. Durante la noche siguiente he visto al niño a menudo desvelado a causa de sus dolores, y que lloraba mucho. María y José lo tomaban en brazos uno después de otro, y lo paseaban alrededor de la gruta tratando de calmarlo. Capítulo 52. Isabel acude a la gruta de Belén. Lunes, diciembre 3. Esta noche vi a Isabel montada en un asno, conducido por un viejo criado en camino de Juta a la gruta de Belén. José la recibió afectuosamente, y María la abrazó con un sentimiento de indecible alegría. Isabel estrechó al niño contra su pecho, derramando lágrimas de júbilo. Le prepararon un lecho cerca del sitio donde había nacido Jesús. Delante de él había un banquillo alto como el de aserrador, sobre el cual había un cofre pequeño donde solían colocar al niño Jesús. Debía ser una costumbre que usaban con los niños, pues ya había visto en casa de Ana a María en su primera infancia reposando en un banquillo parecido. Martes, diciembre 4. Anoche y durante el día de hoy, vi a María e Isabel sentadas juntas en afectuosa conversación. Yo me hallaba tan cerca de ellas que escuchaba sus palabras con sentimiento de viva alegría. La Virgen contó a su prima todo lo que había sucedido hasta entonces, y cuando habló de lo que había sufrido buscando un albergue en Belén, Isabel lloró muy conmovida. Le dijo muchas cosas referentes al nacimiento de Jesús. Le explicó que en el momento de la anunciación, su espíritu se había sentido arrebatado durante 10 minutos, teniendo la sensación de que su corazón se duplicaba y que un bienestar indecible entraba en ella, llenándola por completo. En el momento del nacimiento, se había sentido también arrebatada con la sensación de que los ángeles la llevaban arrodillada por los aires y que le había parecido que su corazón se dividía en 2 partes y que una mitad se separaba de la otra. Durante 10 minutos había perdido el uso de los sentidos. Luego sintió un vacío interior y un inmenso deseo de la felicidad infinita que hasta aquel momento había habitado en ella y que ya no estaba más. Había visto delante de sí una luz deslumbradora, en medio de la cual su niño había parecido crecer ante sus ojos. En ese momento lo vio moverse y lo oyó llorar. Volviendo en sí, lo levantó de la colcha y lo estrechó contra su pecho, pues al principio había creído estar soñando y no se había atrevido a tocar al niño rodeado de tanta luz. Dijo no haberse dado cuenta del momento en que el niño se había separado de ella. Isabel le contestó: en vuestro alumbramiento habéis gozado favores que no tienen las demás mujeres. El nacimiento de mi Juan fue también lleno de dulzura, pero todo se realizó en forma muy diversa. Esto es lo que recuerdo de sus pláticas. Al caer la tarde, María se ocultó nuevamente con el niño, acompañada de Isabel en la caverna lateral, vecina a la gruta del pesebre.
Me parece que permanecieron allí toda la noche. María procedió así porque muchas personas de distinción acudían de Belén al pesebre por pura curiosidad, y no quiso mostrarse a ellas. Hoy vi a María saliendo con el niño de la gruta del pesebre, yendo a otra que está a la derecha. La entrada es estrecha y unos 14 escalones inclinados llevan primero a una pequeña cueva y después a una habitación subterránea más amplia que la gruta del pesebre. José la separó en dos partes por medio de una colcha que suspendió en la techumbre. La parte contigua a la entrada era semicircular y la otra cuadrada. La luz no venía de arriba, sino de aberturas laterales que atravesaban una roca muy ancha. Unos días antes había visto a un hombre sacar de aquella gruta haces de leña y de paja y paquetes de cañas como los que usaba José para hacer fuego. Fue un pastor el que hizo este servicio. Esta gruta era más amplia y clara que la del pesebre. El asno no estaba en ella. Vi al niño Jesús acostado en una gamella abierta en la roca. En los días precedentes vi a María a menudo junto a algunos visitantes, mostrándoles al niño cubierto con un velo y teniendo solo un paño alrededor del cuerpo. Otras veces lo veía del todo fajado. He visto que la cuidadora que había asistido a la circuncisión venía a menudo a visitar al niño. María le daba casi todo lo que traían los visitantes para que ella lo distribuyera entre los pobres del lugar y de Belén. Capítulo 53. Los países de los Reyes Magos. Vi el nacimiento de Jesucristo anunciado a los Reyes Magos. He visto a Mensor y a Zair. Estaban en el país del primero y observaban los astros, después de haber hecho los preparativos del viaje. Observaban la estrella de Jacob desde lo alto de una torre piramidal. Esta estrella tenía una cola que se dilató ante sus ojos, y vieron a una virgen brillante, delante de la cual, en medio del aire, se veía un niño luminoso. Al lado derecho del niño brotó una rama, en cuya extremidad apareció, como una flor, una pequeña torre con varias entradas que acabó por transformarse en ciudad. Inmediatamente después de esta aparición, los dos reyes se pusieron en marcha. Teoqueno, el tercero de los reyes, que vivía más hacia el oriente, a 2 días de viaje, tuvo igual aparición a la misma hora, y partió enseguida aceleradamente para reunirse con sus 2 amigos, a los que encontró en camino. Nota: esta visión fue relatada el 25 de noviembre. Se intercala en estas páginas para mantener la hilación de las escenas relacionadas con la visita de los Reyes Magos. Fin de la nota. Me dormí con gran deseo de encontrarme en la gruta del pesebre, cerca de la Madre de Dios, con el ansia de que ella me diera al niño Jesús para tenerlo en mis brazos algún tiempo y estrecharlo contra mi corazón. Me acerqué a la gruta del pesebre. Era de noche. José dormía apoyado en el brazo derecho, en su aposento cerca de la entrada. María estaba despierta, sentada en su sitio de costumbre cerca del pesebre, teniendo al pequeño Jesús en su pecho, cubierta con un velo. Me arrodillé allí y le adoré, sintiendo un gran deseo de ver al niño. Ah, María bien lo sabía. Ella lo sabe todo y acoge todo lo que se le pide con bondad muy conmovedora, siempre que se rece con fe sincera. Pero ahora estaba silenciosa, en recogimiento. Adoraba respetuosamente a aquel de quien era madre. No me dio al niño, porque creo que lo estaba amamantando. En su lugar, yo hubiera hecho lo mismo. Mi ansia crecía más y se confundía con el de todas las almas que suspiraban por el niño Jesús. Pero esta ansia mía no era tan pura,
tan inocente ni tan sincera como la del corazón de los buenos reyes magos del Oriente, que lo habían aguardado desde siglos en las personas de sus antepasados, creyendo, esperando y amando. Así fue que mi deseo se volvió hacia ellos. Cuando acabé de rezar, me deslicé respetuosamente fuera de la gruta y fui llevada por un largo camino hasta el cortejo de los Reyes Magos. A través del camino he visto muchos países, moradas y gentes con sus trajes, sus costumbres y su culto, pero casi todo se me ha ido de la memoria. Fui llevada al oriente a una región donde nunca había estado, casi toda estéril y arenosa. Cerca de unas colinas habitaban en cabañas, bajo enramadas, pequeños grupos de hombres. Eran familias aisladas de 5 a 8 personas. El techo de ramas se apoyaba en la colina, donde habían cavado las habitaciones. Esta región no producía casi nada. Solo brotaban zarzales y algún arbolillo con capullos de algodón blanco. En otros árboles más grandes colocaban a sus ídolos. Aquellos hombres vivían aún en estado salvaje. Me pareció que se alimentaban de carne cruda, especialmente de pájaros, y se dedicaban al latrocinio. Eran de color cobrizo y tenían los cabellos rojos como el pelo de zorro. Eran bajos, macizos, más bien gordos que flacos. Eran muy hábiles, activos y ágiles. En sus habitaciones no había animales domésticos, ni tenían rebaños. Confeccionaban una especie de colchas con algodón que recogían de sus pequeños árboles. Hilaban largas cuerdas de espesor de un dedo, que luego trenzaban para hacer anchas tiras de tejidos. Cuando habían preparado cierta cantidad, ponían sobre sus cabezas grandes atados de colchas e iban a venderlas a la ciudad. También he visto a sus ídolos en varios lugares, bajo frondosos árboles. Tenían cabeza de toro con cuernos y boca grande. En el cuerpo, agujeros redondos y más abajo una abertura ancha, donde encendían fuego para quemar las ofrendas colocadas en otras aberturas más pequeñas. Alrededor de cada árbol, bajo los cuales había ídolos, veíanse otras figuras de animales sobre columnitas de piedra. Eran pájaros, dragones, y una figura que tenía 3 cabezas de perro y una cola de serpiente arrollada sobre sí misma. Al comenzar el viaje, tuve la idea de que había gran cantidad de agua a mi derecha y que me alejaba cada vez más de ella. Pasada esta región, el sendero subía siempre. Atravesé la cresta de una montaña de arena blanca, donde había gran cantidad de piedrecillas negras quebradas, semejantes a fragmentos de jarrones y escudillas. Del otro lado bajé a una región cubierta de árboles que parecían alineados en orden perfecto. Algunos de estos árboles tenían el tronco cubierto de escamas. Las hojas eran extraordinariamente grandes. Otros eran de forma piramidal, con grandes y hermosas flores. Estos últimos tenían hojas de un verde amarillento y ramas con capullos. He visto otros árboles con hojas muy lisas, en forma de corazón. Llegué después a un país de praderas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista en medio de alturas. Había allí innumerables rebaños. Los viñedos crecían alrededor de las colinas. Había filas de cepas sobre terrazas con pequeños vallados de ramas para protegerlas. Los dueños de los rebaños habitaban en carpas, cuya entrada estaba cerrada por medio de zarzos livianos. Aquellas carpas estaban hechas con tejido de lana blanca, fabricado por los pueblos más salvajes que había visto antes. En el centro había una gran carpa rodeada de muchas otras pequeñas. Los rebaños, separados en clases, vagaban por extensos prados divididos por setos de zarzales. Había diferentes tipos de rebaños: carneros cuya lana colgaba en largas trenzas con grandes colas lanudas; otros animales muy ágiles, con cuernos, como los de los chivos, grandes como terneros; otros tenían el tamaño de los caballos que corren en libertad en nuestras praderas. También había manadas de camellos y animales de la misma especie, pero con 2 jorobas. En un recinto cerrado vi elefantes blancos y algunos manchados.
Estaban domesticados y servían para los trabajos ordinarios. Esta visión fue interrumpida 3 veces por diversas circunstancias, pero volví siempre a ella. Aquellos rebaños y pastizales pertenecían, según creo, a uno de los reyes magos, que se hallaba entonces de viaje. Me parece que eran del rey Mensor y sus parientes. Habían sido puestos al cuidado de otros pastores subalternos que vestían chaquetas largas hasta las rodillas, más o menos de la forma de las de nuestros campesinos, pero más estrechas. Creo que por haber partido el jefe para un largo viaje, todos los rebaños fueron revisados por inspectores y los pastores subalternos tuvieron que decir la cantidad exacta, pues he podido ver a cierta gente cubierta de grandes abrigos venir de cuando en cuando para tomar nota de todo. Se instalaban en la gran carpa principal y central, y hacían desfilar a todos los rebaños entre esta carpa y las más pequeñas. Así se examinaba y contaba todo. Los que hacían las cuentas tenían en las manos una especie de tablilla, no sé de qué materia, sobre la cual escribían. Viendo esto, me decía: ojalá pudieran nuestros obispos examinar con el mismo cuidado los rebaños confiados a los pastores subalternos. Cuando después de la última interrupción de esta visión volví a estas praderas, ya era de noche. La mayor parte de los pastores descansaban bajo carpas pequeñas. Solo algunos velaban caminando de un lado a otro en torno a las reses, encerradas, según su especie, en grandes recintos separados. Yo miraba con afecto estos rebaños que dormían en paz, pensando que pertenecían a hombres, los cuales habían abandonado la contemplación de los azules prados del cielo sembrados de estrellas, y habían partido siguiendo el llamado de su Creador Todopoderoso, como fieles rebaños, para seguirlo con más obediencia que los corderos de esta tierra siguen a sus pastores terrenales. Veía a los pastores que miraban más a menudo las estrellas del cielo que a sus rebaños de la tierra. Yo pensaba: tienen razón en levantar los ojos asombrados y agradecidos hasta el cielo, mirando hacia donde sus antepasados, desde hace siglos, perseverando en la espera y en la oración, no han cesado de levantar sus miradas. El buen pastor que busca a la oveja perdida no descansa hasta haberla encontrado y traído de nuevo. Lo mismo acaba de hacer el Padre que está en los cielos, el verdadero pastor de los innumerables rebaños de estrellas extendidos en la inmensidad. Al pecar el hombre, a quien Dios había sometido toda la tierra, Dios maldijo a ésta en castigo de su crimen. Fue a buscar al hombre caído en la tierra, su residencia, como a una oveja perdida. Envió desde lo alto del cielo a su Hijo único para que se hiciera hombre, guiara a aquella oveja descaminada, tomara sobre él todos sus pecados en calidad de Cordero de Dios, y muriendo, diera satisfacción a la justicia divina. Y este advenimiento del Redentor había tenido lugar. Los reyes de aquel país, guiados por una estrella, habían partido la noche anterior para rendir homenaje al Salvador recién nacido. Por causa de esto, los que velaban sobre los rebaños miraban con emoción los prados celestiales y oraban, pues el pastor de los pastores acababa de bajar de los cielos, y fue a los pastores, antes que nadie, a quienes había anunciado su venida.